Hola gente, un día más su cambio de formas favorito al hablar, donde puedo decir que al fin se solucionaron los problemas de la laptop. Conllevó muchos líos pero me alegra enormemente. Por eso mismo me inspiré para romper todo límite con un video extra intenso. Ahora estoy en el proyector, la peligrosa dimensión en la que se encierran a los mayores criminales de Ben 10, como Vilgax en cierta etapa de su vida. Por esto mismo decidí dejar a Jeffrey un tiempo aquí. Comerá mucho, matará mucho, entrenará mucho, sin duda será mucho más poderoso. Mientras tanto, ustedes podrán ver el análisis del antes dicho, el gran villano Vilgax el Conquistador. Por mucho tiempo me negué a volver a analizar personajes de Ben 10. Entendí que al ser una serie tan extensa me fue muy fácil cometer muchos errores en mis análisis pasados, pero ahora me encuentro listo para todo y sin más que decir, vamos con su historia. En el universo de Ben 10 existe un ser de temible poder y ambición desmedida. Su nombre es Vilgax, un alienígena temido en todos los rincones del cosmos. Toda su historia comienza hace cientos de años en un planeta distante de nombre desconocido. En este nació y desde temprana edad demostró una inteligencia y fuerza sin igual, superando a sus compañeros, atrayendo la atención de sus superiores. Pero mientras la mayoría de seres se habrían sentido honrados de tal reconocimiento, Vilgax ansiaba algo mucho más grande, el dominio absoluto. Esta misma ambición causó su exilio, pero él no dejaría las cosas como estaban. Determinado y conforme crecía, Vilgax se volvió un estratega maestro, uniendo a las diversas facciones de su planeta bajo su liderazgo, cambiando el nombre de este a Vilgaxia. Pero eso no era suficiente para él, su ambición trascendía los límites y se extendía a los confines del universo. Armado con robots invencibles, una mente calculadora y un poder físico abrumador, Vilgax empezó su búsqueda por conquistar el universo. Mientras aprendía de este y ampliaba sus habilidades, su ejército invadió y sometió a mundos enteros, mientras él imponía su voluntad de hierro sobre sus enemigos. Su fama y notoriedad se extendieron a lo largo de las galaxias, convirtiéndose en una figura de terror que hacía temblar a los valientes guerreros. Al enterarse del Omnitrix, rápidamente pudo verlo como una oportunidad de finalmente cumplir su objetivo, y por eso se embarcó en una cacería obsesiva tras el joven Ben Tennyson, el portador de este. A lo largo de su persecución, Vilgax enfrentó peligros inimaginables y super obstáculos insuperables, todo para asegurar su sueño de dominar el universo. Aunque Vilgax encontró la derrota una y otra vez a manos de Ben y sus aliados, su sed de poder sigue ardiendo en su interior, alimentando su persistencia y deseo de venganza. Vilgax se ha convertido en el arquetipo de la maldad, en una fuerza imparable que no se detendrá ante nada hasta lograr sus objetivos. Así, mientras las estrellas se estremezcan y los héroes se alzan en defensa de la justicia, Vilgax continuará acechando en las sombras, esperando el momento adecuado de lanzarse nuevamente en búsqueda de la conquista definitiva. Ahora, con su historia contada, podemos pasar a su fuerza y resistencia. Cabe mencionar que tiene un total de 5 formas de las que hablaré. La primera que vimos, donde se especializaba en su fuerza, el conquistador de 10 mundos, su estado pulpo, Malgax y finalmente su forma de conquistador de dimensiones. Ahora sí vamos a ello. De por sí los aliens superan a los humanos y no por poco. Acuático, que no es de los más fuertes, puede destruir un barco gigante. El Dr. Victor puede soportar el choque de una nave espacial a toda velocidad. Cannonbolt puede soportar una caída desde la atmósfera, al igual que un robot genérico de Vilgax, donde déjenme darles rápidamente la escala. Ese robot pesaba al menos unas 10 toneladas por su gran tamaño. La atmósfera mide unos 320 kilómetros, así que podríamos decir que estaba a unos 390. Le tomó unos 3 segundos llegar a la Tierra, así que hablamos de unos 130 kilómetros por segundo. Si decimos que esta es su aceleración y saltándome muchos cálculos, podríamos llegar a una potencia de 1.5 edificios, algo que este robot soportaba prácticamente como si nada. Siguiendo, Vilgax, como efecto colateral de un ataque que no le afectó tanto, pudo destruir un edificio completo. El propio insectoide pudo soportar un ataque que destruyó múltiples edificios, e inclusive un mongosaurio y Vilgax crearon un temblor con su choque de puños. Pasando a las hazañas de verdad, Andreas, que es inferior a Vilgax, pudo sobrevivir a recibir toda una explosión que acabaría con 5 millas de radio, o sea poco más de 8 kilómetros. Aplicando la fórmula para sacar el volumen de un círculo, hablamos de 203 kilómetros cúbicos, pero la mejor hazaña para sacar la fuerza de Vilgax está en su pasado. Max lo pegó a un supermisil que le explotó en la cara, destruyendo de paso toda su nave, creando una explosión de muchos kilómetros. Verán, el monte Rushmore mide 1750 metros y la nave de Vilgax supera eso. Haciendo pixel scaling puedo decir que por unas 1.5 veces, o sea unos 2625 metros. Ahora, sobre la explosión, le falta para poder duplicar el tamaño de la nave. Su tamaño sería de unos 4.5 kilómetros según calculé. Al hablar de que tiene eso en altura, anchura y largura, hablaríamos de unos 91 kilómetros cúbicos de destrucción, pero el efecto de explosión nos deja en claro que no recibió todo ese daño. Por algo vemos la explosión para empezar. Recibir todo el daño de la misma implicaría prácticamente absorber todo lo que implica, como lo que pasa cuando un personaje recibe un rayo láser. Argumentaría esto aquí, que solo recibió una pequeña porción del daño y que por lo tanto no es una hazaña tan brutal. Pero la cosa es que en el primer capítulo en el que aparece Vilgax, Max rápidamente consigue un láser, uno que afirma que es lo único capaz de acabar con Vilgax. Esta arma puede destruir a Vilgax. Afortunadamente será destruido para siempre esta vez.
Por toda la importancia que le da a esta, debería ser superior al cañón de taquiones, otra arma de los plomeros, y esta es capaz de destruir 100 kilómetros cúbicos. No hagas eso, Marwell. El ADN humano tiene menos de 1% de variación. Podrías aniquilar a cada ser humano en 100 kilómetros, tal vez más. Pero aquí está la cosa, Max vio de lo que Vilgax fue capaz de sobrevivir, y también debió de notar que ahora era mucho más fuerte. Solo digo, basta con una pequeña comparación de apariencias. Sería un idiota si no pudiera deducir algo tan simple. Y a pesar de todo esto, Max no dudó para nada que esta arma podría acabar con él. Sería un por dos al considerar que esta vez funcionaría mejor que la explosión antes dicha, y otro por dos al afirmar que eso pasaría a pesar de que Vilgax luce muchísimo más poderoso que antes. Con ese por 4 nos llevaría a un mínimo de 365 kilómetros cúbicos, pero siento que este no es el límite, sino que tenemos que tomar este resultado y multiplicarlo una vez más, en concreto por 1.5 veces, lo cual llevaría la potencia de este cañón a 500 kilómetros cúbicos. Este aumento extra lo digo por lo que demostró en su forma pulpo, llegaremos a eso pronto. Entonces, Vilgax soportó 2 ataques de ese láser, pero eso no le daría una resistencia equivalente a la fuerza del láser, aunque un poco menos. Después de todo, cada impacto lo dejaba incapacitado por unos pocos segundos antes de que se recompusiera, así que al menos lo supera por algo. Por lo tanto, hablaríamos de que su fuerza y resistencia estarían en los 400 kilómetros cúbicos. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Se habla de que lo que le explotó en la cara a Vilgax eran bombas atómicas y que por los kilotones que esto equivale, debería ser lo importante, pero estoy en desacuerdo. ¿Saben cuántos edificios sobreviven a una explosión de una bomba atómica en una ciudad? Muchos. ¿Saben que las bombas atómicas ni son tan exageradas en poder? Luego quiero hacer un video en concreto hablando de ese tema, pero mostrando rápidamente cálculos que pueden pausar el video para analizar si quieren. 7 bombas juntas darían una fuerza de unos 1600 edificios, pero realmente eso es algo muy inferior a los 91 kilómetros antes mencionados. Entonces, con esta aclaración hecha, podemos continuar con el análisis de Vilgax. El nivel ciudad que represento con la letra C se basa en 250 kilómetros cúbicos de potencia, así que en base a lo que dije de las capacidades de Vilgax, eso nos daría 1.6 C tanto en fuerza como en resistencia, aunque toca recordar que él podía inflar sus músculos, lo que aumentaba su fuerza, así que aumentaría al menos 1.5 veces, por lo que su fuerza podría llegar a 2.4 C. Así terminamos con sus capacidades, pero toca seguir hablando de él para poder analizar sus próximas formas. En sí lucía estar medio a la par con Kevin 11, aunque lo superaba mucho gracias a poder inflar sus brazos, así que por lo tanto Kevin debería estar cerca del 1.6C. La cosa aquí importante es que es la suma de los 10 aliens de Ben, así que en base a comparativas de fuerza que merecen su propio video aparte, e ignorando a los 3 aliens que no tenían nada de fuerza, saqué unos hipotéticos niveles de poder de los otros 7 aliens de Ben. Calculé todo esto, pues Vilgax en supremacía alienígena conquistó 10 mundos y absorbió el poder del guerrero más fuerte de cada uno. Este fue su aumento, aunque de esos 10 guerreros el único que vimos fue Ultimus. Este era el líder de los luchadores galácticos y más fuerte que su compañera Tini, que era equivalente a 4 brazos, así que Ultimus debería ser al menos 1.5 veces más fuerte que eso. No más, pues tampoco demostró para eso. Entonces hablaríamos de 150 kilómetros cúbicos. Si consideramos que el poder de Ultimus era el promedio de los 10 guerreros que absorbió Vilgax, nos da en total 1900 kilómetros cúbicos, lo cual por simpleza se puede redondear a 2000 kilómetros cúbicos. En mis escalas sería igual a 8C, así que esta sería su fuerza y resistencia como el conquistador de 10 mundos. Sobre sus prótesis de la serie original, pues las perdió, así que también perdió la capacidad de aumentar su fuerza, aunque no es como que la necesite tras tanto aumento, así que con la fuerza de sus 2 primeras formas dichas podemos continuar con la intimidante forma de pulpo. Esta tiene pocas hazañas pero suficientes. Verán, los supremos aumentan por mucho la fuerza del alien convencional. El mejor aproximado es decir que lo hacen al menos unas 6 veces, más o menos. Entonces antes de volverse pulpo, Vilgax tenía ventaja contra fuego pantanoso, pero tampoco un abismal, más que todo porque estaba debilitado. Poco después recibió un ataque a toda potencia de fuego pantanoso supremo. Después de eso es cuando ya accedió a su forma definitiva y original, su forma pulpo, donde pocos segundos luego de aparecer estaba por derrotar a fuego pantanoso supremo y devorarlo. En otras palabras, aumentó de poder incluso más de lo que aumenta un supremo, o sea que aumentó su potencia al menos unas 10 veces, lo que lo llevaría a 80 por C en fuerza y resistencia, o 20.000 kilómetros cúbicos. Y hay algo que colabora a esto, siendo la explosión. Verán, la nave de Vilgax explotaría destruyendo todo a 100 millas a la redonda. Esta nave tiene un modo de fusión. Cuando haga contacto, la explosión terminará con nuestro pueblo natal y todo lo que hay 100 millas alrededor. Aplicando de nuevo la fórmula del área de un círculo, nos da una potencia de 81.300 kilómetros cúbicos. Ahora, recuerden el efecto de explosión que mencioné antes. Hasta tiene su propio short. Eso haría que soportar la explosión no implicara una potencia de más de la mitad de ella. Pero eso no es todo, sino que Vilgax desapareció toda una temporada y para cuando apareció 2 después, estaba todavía demasiado dañado. Y de hecho muy incapaz de hacer cualquier cosa. Así que eso nos da otro entre 2. Por lo tanto, la resistencia de Vilgax máximo sería de 20.333 kilómetros
metros cúbicos, y yo le había dado 20.000, por lo que considero que es un cálculo bien hecho, lo que le da a esta forma de Vilgax una fuerza y resistencia finales de 80C. Así sus tres formas comunes ya fueron analizadas, pero aún quedan dos, las más poderosas. Es el turno de Malgax, el cual es el Vilgax que todos conocemos pero potenciado por la biomasa de Malware, que le otorgó una poderosa armadura. Ahora supera por mucho todo lo antes dicho, solo hay que recordar que Malware podía superar como si nada muy grande. ¿Quién supera un rayo destructor de planetas? Pequeños pero planetas, pero eso no es nada. Realmente la mejor hazaña de Malgax es que pudo luchar a la par con Atomics y al final del día lograr derrotarlo gracias a sus habilidades especiales. Siempre se ha dicho que Atomics es el segundo alien más poderoso de Ben, que puede incluso crear minisoles, y se dice que podría crear algo equivalente al nuestro con mucho esfuerzo. Si alguien lo considera descabellado, recuerden que el puesto 1, o sea, Alien X, es un ser universal, infinito, cósmico, absoluto. Así que como Malgax terminó demostrando ser superior a Atomics, creo que él sí podría llegar al nivel estelar, o sea, 1S, un sol, tanto en fuerza como en resistencia. En realidad el nivel de Malgax es muy contradictorio a pesar de solo tener un combate, pero creo que es mejor ignorar eso y enfocarnos en lo más lógico, o sea, lo que demostró contra Atomics. Así que con todo esto dicho, podemos pasar finalmente a su forma más poderosa y con diferencia, Dagax. Su estado definitivo que obtuvo tras absorber a Diagon, donde toca recordar algo, muy grande era planetario y en forma suprema era mucho más fuerte, y aún así no era nada contra Diagon. Hace tiempo me informaron de un tweet que afirmaba que muy grande supremo podría llegar al nivel de sistema solar. Este sí existe, pero siento que es mejor ignorarlo. Después de todo sería demasiado exagerado, implicaría un aumento de 1 trillón de veces al muy grande normal tan solo para llegar a eso. A lo mucho estoy dispuesto a aumentarlo unas 30 veces. Entonces, dejando en claro que es mejor ignorar eso, podemos pasar al realmente el mejor Scalink que tiene Diagon, siendo esta la espada de George. Verán, es definida como el arma más poderosa del universo, por mucho, recalcado viendo que podía destruir planetas como si nada. Esto le haría bastante superior a cualquier otra arma, como por ejemplo la subenergía, una esfera con el poder de 20 soles. ¿Esta cosita es la subenergía? Yo sé que no es muy grande, pero el material en ese contenedor es 20 veces más poderoso que el Sol. Y antes de eso se mencionaba que la raza portadora de la subenergía ni la tenían como la gran cosa, en base a cómo hablaban de que era tan solo un poco del total máximo que tenían. Como muestra de gratitud, su raza nos dio un poco de lo que llamaban subenergía. Así que podemos hablar que tienen potencial para crear al menos un arma que tenga una potencia de 50 soles en lugar de 20. Y la espada Ascalon era como una maravilla tecnológica hecha por Asmuth, nada comparable a esta, así que le daría al menos una fuerza del doble de lo antes dicho. O sea que hablaríamos de que tiene una potencia de 100 estrellas, o sea 100S, pero apenas si empezamos porque Vilgax como heraldo de Diagon ya superaba a George, así que al menos le daría una fuerza de 150S. Pero eso no es nada, luego Diagon le dio aún más poder, lo que lógicamente duplicaría lo que ya tenía, o sea 300S. Pero a pesar de todo, Diagon notó que no estaba utilizando todo su poder, o sea que en realidad estaba ocultando bastante. Para que tenga algo de importancia, mínimo estaba ocultando el 50% de sus capacidades, así que por lo tanto podemos duplicar lo antes dicho hasta llegar a un increíble poder de 600S. Pero eso es tan solo hablando de Vilgax, heraldo de Diagon, pues cuando absorbió al propio Diagon su poder se elevó de una manera astronómica. Para eso toca analizar un poco más. Diagon afirmó que Gwen era el ser más poderoso del planeta, superando por lo tanto a George y también a Vilgax, lo que no es nada raro recordando el gran poder que demostraba en su forma anodita, especial por cómo se habló muchas veces de que las anoditas completas eran de los seres más poderosos del universo. Así que por esto me suena razonable darle al menos una potencia de 1000 soles a Gwen. Y toca recalcar algo, Diagon comprendía perfectamente su poder, por algo hablaba tanto de este. A pesar de eso, realmente en todo el combate nunca le importó Gwen, nunca le puso la más mínima atención, estaba más enfocado en su venganza, pero apenas mató a George, seguía sin importarle. Es verdad que si Gwen usa su forma anodita tiene el peligro de perder su humanidad y cosas así, pero el hecho de perder las emociones no suena como el tipo de cosas que a Diagon le importe. Por lo tanto, aunque supiera ese dato, de todos modos no debería de pensar que Gwen no tendría motivos para acceder a todo su poder, pero a pesar de eso nunca jamás le importó. Así que por todo esto creo que al menos merece Diagon tener una fuerza 10 veces superior a la de Gwen, pues no era nada para él. Esto lo llevaría a una increíble cifra de 10.000 soles en fuerza. Con respecto a su resistencia, creo que merece la mitad de su fuerza, pues siempre demostró ser un ser algo frágil pero con buena regeneración para compensarlo. Pero ¿cuánto este poder Vilgax llegó a poder utilizar? Yo diría que la mitad. Digo, tuvo menos de 10 minutos todo ese poder, pero al mismo tiempo parecía poder usarlo bastante bien. Por lo tanto, el punto intermedio de dejarle con el 50% de las capacidades de Diagon me parece la mejor opción. Así que en fuerza hablamos de 5000S y en resistencia hablamos de 2500S. Un poder realmente bestial e increíble sin duda alguna. Ahora, antes de continuar, pasemos rápidamente a hablar del patrocinador de este video, el primer patrocinador de todo el canal. Así es, soy yo mismo. Denle like y suscríbanse, por favor. Realmente no tengo nada que decir aparte de eso, pero háganlo porfis, que estos videos llevan mucho esfuerzo y sería un gran apoyo. Bueno, vaya, así que se extendió esto de fuerza y resistencia. Era lo que tocaba, creo. Ahora toca hablar de velocidad y reacción, y les garantizo que aquí será bastante rápido, lo cual es bastante literal, no solo porque puede atrapar a personajes con velocidades supersónicas o recorrer 800 metros en un instante, sino porque demostró cosas aún más brutales. Resulta que en general los seres de Ben 10 tienen reacciones superlumínicas, al poder impactar a los aliens más rápidos, aunque les cueste
esta sí parece que tienen la posibilidad de hacerlo. Estos mismos aliens rápidos sí demuestran velocidades superlumínicas. Parecería exagerado, pero la mejor prueba de eso es el propio G-Tray. El maldito demostró poder recorrer cientos de años luz en segundos, y luego se explica que recorrió la mitad de la galaxia, o sea 50.000 años luz. ¿Viajé la mitad de la galaxia para que Julie me diga que me vaya? No merezco esto. Y como podrán ver en estas fotos, le tomó 4 minutos hacer todo ese recorrido. Al hacer una fácil división nos lleva 220 años luz por segundo, pero tampoco podemos estar afirmando que esa sea su velocidad constante todo el tiempo. Así que diría que hablamos de la mitad, o sea 110 años luz por segundo, que esa sería su velocidad más o menos usual. Una que Vilgax era capaz de igualar e incluso superar al poder atraparlo, lo que llevaría su velocidad a 125 años luz por segundo. Solo un poco extra, tampoco hay que exagerar, pero esa no es la única prueba de esta velocidad. En otro capítulo bastante herido pudo llegar de su planeta que está en otra galaxia hasta la Tierra volando. Por sus heridas y aguante no podría haber estado recorriendo toda esa distancia ni un día, así que supondría que le tomó unas 12 horas hacer todo ese viaje, la mitad de un día, a la vez que al estar herido solo podría usar más o menos la mitad de su velocidad. La galaxia más cercana a la Vía Láctea está a 2.500.000 años luz. Con la mitad de su velocidad, en 12 horas llegaría a recorrer 2.7 millones de años luz, o sea suficiente para poder llegar de la galaxia más cercana y además de eso recorrer toda la Vía Láctea 2 veces. La última prueba es que en otro capítulo estaba en la Tierra, pero en pocos minutos pudo llegar hasta Petropia, la cual estaba fuera de la galaxia, y todo eso en base a puro vuelo. Por lo tanto puedo confirmar totalmente su velocidad de 125 años luz por segundo. Guarden estos datos porque luego volveremos a ellos, porque ahora toca otro tema. Todo alien de Ben se fortaleció cuando él creció, eso es algo objetivo, pero no tanto en velocidad. En general todos los aliens que no se especializan en esta mantienen más o menos el mismo nivel. Esto es para permitir combates parejos y que incluso humanos normales puedan colaborar, pero a pesar de eso creo que es correcto asumir que XLR8 en concreto sí aumentó su velocidad de niño a adolescente. Después de todo, al ser su mejor cualidad, creo que es justo afirmarlo. Esto lo digo pues al competir la velocidad de los rayos de Vilgax, que deberían ser equivalentes a su velocidad natural, contra Helen, una humana con ADN de XLR8. A pesar de lucir algo parejos, rápidamente los rayos tomaron ventaja y ganaron, así que Vilgax ganaba por algo tipo 1.5 veces. Esto lo comento pues los híbridos humanos se demostraron que son inferiores al alien convencional, al menos en respecto a estadísticas básicas. Por lo tanto, ella es inferior a XLR8 adolescente. Por eso creo que lo justo es asumir que ella iba a una velocidad equivalente a la del XLR8 niño. Por lo tanto ya podemos calcular la velocidad del primer Vilgax, el cual no podía golpear a XLR8 porque este era más rápido, pero de todos modos sí podía seguirle el paso, y al final del día sí podía llegar a impactarlo con sus ataques, por lo que sería inferior pero tampoco tanto, así que por eso llevaría su velocidad a poco menos de la mitad de su forma de conquistador de 10 mundos, o sea 60 años luz por segundo, mientras que en reacción lo llevaría a 100 años luz por segundo, pues al final del día siempre era capaz de ver los ataques de XLR8, aunque su cuerpo no pudiera impactarlo, sí podía verlo. Esta misma superioridad en reacción también la aplicaría con el conquistador de 10 mundos, por lo tanto su reacción la llevaría a 200 años luz por segundo. En su forma pulpo debería de mantenerse con la misma reacción, no hay motivo para que eso cambie, pero su velocidad creo que incluso sería un poquito inferior. Después de todo perdió mucha movilidad y aparentemente ya no puede volar, así que le daría 100 años luz por segundo. Continuando está Malgax, este mismo no debería cambiar en reacción, solo es una armadura exterior después de todo, así que le daría los mismos 200 años luz por segundo, pero lo que sí cambiaría es su velocidad. No parece haber aumentado mucho en esta, pero sin dudas debió hacerlo para superar tanto a Atomics, uno de los aliens más rápidos de Ben. Diría que en sí su debilidad es no poder mezclar su gran velocidad con su reacción, así que lo llevaría a duplicar esta. Sería un mínimo esperable hablando de tanto aumento de fuerza, así que serían unos 400 años luz por segundo. Finalmente está Dagax, que es superior a todo lo antes visto, aunque es difícil saber cuánto, sin dudas merece un aumento. Después de todo se volvió el ser más poderoso del universo sin contar a los Celestial Sapiens, así que diría que al menos debería tener 500 años luz por segundo. Tampoco tanto, pues no demostró poder blitzear a todos los seres, así que con estas estadísticas perfectamente equilibradas terminamos de hablar de su velocidad y reacción, por lo que podemos pasar a su aguante. Realmente en este apartado no demostró mucho, se pueden sacar aproximados ya que al ser un guerrero con siglos de experiencia, mínimo horas sería lo esperable, algo muy recalcable viendo cómo después de ser atacado varias veces de todos modos podía recuperarse rápidamente para seguir peleando, pero realmente el aguante no es algo muy elevado dentro del verso de Ben 10, sin contar claro la excepción de siempre, los Celestial Sapiens. Solo hay que recordar como un ser de la raza de Rat, o sea dentro del top 10 razas más especializadas para el combate, no pudo estar ni una hora peleando antes de quedarse sin energías. En sí la mejor hazaña de Vilgax es el haber podido estar volando por unas 12 horas por el espacio bastante dañado, para en esa misma noche recuperarse para poder volver a pelear sin la necesidad de nada curativo. Por este tipo de motivos creo que al final del día Vilgax merece un aguante de un día. No le puedo dar más porque sería exagerado, y este aguante sería equivalente para todas sus transformaciones, excepto Dagax, que al ser como un ser Lovecraftiano cósmico absoluto superior al 99.9% de los seres de todo el multiverso, creo que un aguante infinito es lo mínimo esperable, en especial porque Diagon tiene muchísimo
muchísimas hazañas de este, como por ejemplo nunca demostrar necesidades básicas como por ejemplo respirar siquiera, que es un ser prácticamente hecho de energía cósmica absoluta, o que pudo estar 1000 años sin su corazón. Así que con esta explicación hecha podemos pasar a su estrategia, que es la misma en todas sus formas, así que por eso puedo enfocarme en detallar esto, sin la necesidad de contar 5 diferentes. Él en general demostró ser un experto en el combate, capaz de variar bien con sus poderes y prepararse de excelentes maneras para ir por revanchas. Aunque tampoco es tan listo, la única vez que se le vio crear un plan durante el combate fue para robarle los poderes a Diagon. Tiene su mérito, aunque tampoco es tan extraordinario. Otra cosa es que llega a cometer errores muy remarcables. Por ejemplo, fue a pelear contra Ben varios años después, se preparó bastante y consiguió un buen armamento, pero parece que ni pasó por su cabeza prepararse para el mejor alien de Ben, muy grande. Si esto hubiera podido usarlo, hubiera ganado al instante. Esto se notó capítulos después. Ni siquiera aprendió que tiene su debilidad en la cresta, solo se confió en que no lo usaría y ya. Eso no es digno de un gran estratega. Por eso lo dejaría como alguien hábil que a veces puede crear buenos planes, pero nada por encima de eso. Con esta aclaración hecha podemos pasar al armamento, y este es unos pocos personajes donde sí hay mucho que mencionar aquí. Aunque bueno, eso depende de las formas. Por ejemplo, la primera no veo algo que mencionar. Tiene una nave, pero le sirve más que todo para explotar con ella. Sus mejoras están muy pegadas a su cuerpo como para verlas como armamento en vez de hacks. Con Vilgax, Pulpo y Dagax pues literalmente ni prendas tienen, así que menos armamento. Pero con Vilgax, conquistador de 10 mundos, sí hay mucho que mencionar. Primero que todo está el escudo de Sigil, un guantelete con una gema que le permite crear poderosos escudos protectores de energía, que me llegan a recordar el funcionamiento de los anillos de linterna. Pero no se limita solo a eso, pues también le permite tener contacto con seres intangibles y poder liberar poderosas descargas eléctricas. Sin dudas es un arma versátil con muchos usos. Luego está su espada, la que a voluntad puede prenderse en fuego, además de poderse también envolver en taidenita o un material similar, dándole la capacidad de absorber energía con la que se le ataque para fortalecerla y dar poderosos ataques. Su siguiente y última arma es el rayo rubí de Ullo, un brazalete con el que puede disparar poderosos ataques de energía. La verdad tuvo menos armas de lo que esperaba, pero cabe mencionar que esta no es su única forma que tiene armamento. La otra es Malgax, quien directamente se basa en este, pues como dije lo que tiene es una armadura. Por lo mismo le llamaré armadura Malware y solo hablaré de las capacidades de la misma, ya que no tiene ningún armamento aparte de esta. Primero puede crear espadas de energía muy poderosas, puede alterar su forma en general que le permite crear nuevas partes como un jetpack, láseres o simplemente estirarse. Como un excelente poder está su capacidad de absorber y redirigir ataques enérgicos que reciba, lo que le suma demasiada letalidad a cualquiera que sea su próximo movimiento. A pesar de todas esas virtudes, grandes cantidades de energía fotónica o energía eléctrica pueden terminar petrificando toda la armadura, lo cual sería una muerte instantánea al no poder romper esa piedra. Y con todo esto dicho, podemos pasar a la mejor categoría, el análisis de los hacks. Lo mejor es primero hablar de los que comparten todas las formas de Vilgax: supervivencia espacial, supervivencia acuática, resistencia a temperaturas muy bajas al igual que temperaturas muy altas, mega sentidos, pues con estos pudo en un instante reconocer y ubicar un sonido que estaba a media milla de distancia y que ni era tan fuerte. Con esto dicho ya podemos pasar a los individuales de cada forma. El Vilgax original solo tiene a mencionar sus implantes que le permiten aumentar 1.5 veces su fuerza. No tiene poderes extras y a la vez estos no parecen tener algún tipo de limitante. Con diferencia, la forma más patética en cuanto a hacks es el estado pulpo, el cual no demostró absolutamente nada más que los poderes básicos de Vilgax. Y con Malgax igual, pues como dije, lo importante de él es su armamento. Por otro lado, como el conquistador de 10 mundos sí tiene poderes a mencionar. Primeramente puede volar sin límites y a su gusto. También al puro estilo Darkseid tiene rayos enérgicos oculares que puede redireccionar, al igual que un poderoso aliento que puede utilizar para neutralizar ataques extremadamente poderosos, aunque tras hablar de sus ondas de aire ya no tiene más poderes a mencionar, aunque luego de todo esto tiene a su forma Dagax, un estado muchísimo más poderoso que es con diferencia el que más poderes tiene. Cabe mencionar que no diré todos los poderes de Diagon, tan solo hablaré de los poderes que Vilgax llegó a utilizar, pues se podría decir que son los que aprendió a controlar. Primero tiene creación y control de energía, continuando puede crear poderosas vibraciones que incapacitan a sus rivales, también liberar poderosas ondas de luz que tienen el mismo efecto. Uno de sus mejores poderes es poder viajar entre dimensiones a su gusto, para así poder atacar por sorpresa a cualquier rival. Por obviedad, al volverse Diagon tiene su misma inmortalidad por edad. Después de todo se convirtió en un ser cósmico milenario. También sí o sí debería poder replicar la increíble regeneración de este. Como un último poder a mencionar está el control mental. Después de todo, tanto Ben como Vilgax demostraron esta capacidad, donde hay que recalcar que tiene demasiado alcance, pudiendo afectar seres en otras dimensiones, todo el planeta o inclusive todo el universo a largo plazo. Tras tanta explicación, finalmente terminé este análisis, que sin dudas fue un esfuerzo tremendo, el video más complicado que he hecho hasta ahora. Sin dudas debí de haber hecho algún video intermedio para así darme más tiempo para este, pero así soy yo, todo un loco. Espero les agraden estas fichas de poder. Sin duda son muchas, pero es lo que toca luego de hablar de tantas transformaciones, ¿no creen? Bueno, ya podemos pasar a la sección clásica de la despedida. Hola gente, espero ya han podido disfrutar de todo este análisis. Yo sin dudas que me rompí el trasero haciéndolo, pero es lo que tocaba y estoy orgulloso de eso, aunque en realidad solo analicé la mitad de las transformaciones de Vilgax. Aún quedan muchas como Vilgax con Ascalon, Vilgax del futuro, Vilgax 3000, sin duda es un lío, pero creo que no les interesan tanto esas fases, así que no creo que haya una segunda parte.
Pero ¿por qué no? Lo diré, si quiero una segunda parte denme 1000 likes. Sé que no se llegará a eso, así que puedo relajarme. Relajarme mientras Jeffrey está rompiendo todos sus límites en el proyector. Suena como un balance perfecto. Así que sin más que decir, no olviden dejar sus sugerencias para futuros análisis. Siempre las leo y las tomo en cuenta. Así que ahora, gente, me voy despidiendo. Se les quiere, bye bye.